Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Romanos capítulo 6, pero antes necesitamos la ayuda de nuestro Padre amoroso, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por darnos una oportunidad más de vida y de salud. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu infinita bondad, por tu infinita paciencia. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Perdónanos por nuestros pecados y guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Guía nuestra mente, nuestros corazones, para poder hacer siempre tu voluntad y poder servirte en la forma que tú quieres que lo hagamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que entregó su vida por nosotros. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, aquí Pablo nos habla de muchos aspectos muy importantes. Uno de ellos es acerca del pecado y la liberación del pecado. Como sabemos, todos los seres humanos, desde que nacemos, llevábamos el pecado original, que fue el pecado de Adán, ¿verdad? Y así como él pecó, pues todos nacemos con ya el pecado. Y estamos expuestos al pecado constantemente. Y estamos pecando y cometemos errores también constantemente. Pero entonces, nuestro final iba a ser la muerte. Pero gracias a Jesús, que murió por nosotros y nos demostró cuánto ama al Padre, cuánto nos ama a nosotros, que nos dio la oportunidad de vivir otra vez. Solo nos pide que creamos en Él, que creamos en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y de esa manera nosotros estaremos libres de todo pecado. Él nos limpiará de todo pecado y es como si naciéramos de nuevo. Al nosotros creer en Jesús, al nosotros confiar en Jesús, vamos a hacer lo que Jesús nos pide. Vamos a hacer lo que Jesús nos enseña todos los días que debemos hacer. Y gracias a eso, Jesús nos va a guiar y nos va a ayudar a través de su Espíritu Santo todos los días para poder hacer su voluntad. No es en la gracia de nosotros, no es porque nosotros hagamos bien las cosas, sino porque el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía a nosotros para ser mejores. Y todo gracias a que simplemente tenemos fe. Como dice, esto es gratuito. Jesús nos libra de los pecados a todo ser humano en el mundo, pero necesitan creer en Él. Si ese ser humano, por más bueno que intente ser en la vida, si no cree en Jesús, pues no será salvo. Necesita creer en Jesús para poder ser salvo y poder tener la oportunidad de tener la vida eterna. Ahora, cuando nosotros ya nos bautizamos y tomamos la decisión de seguir a Jesús, como vuelvo y repito, Jesús a través de su Espíritu Santo nos ayuda todos los días a seguir adelante. Nos da el discernimiento de saber qué es lo que debemos hacer, de las cosas que debemos hacer, y nos impulsa a hacer las cosas correctas. Pero para eso también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque está en nosotros en saber a quién queremos seguir. Aquí Pablo nos dice: ¿podemos pecar entonces y despreocuparnos, ya que Jesús nos ha salvado de todo pecado, ya que Jesús nos ha limpiado de todo pecado? Claro que no, dice Pablo. ¿No comprenden que ustedes pueden escoger de quién ser esclavos? Pueden escoger el pecado y morir, o la obediencia y ser justos. Aquello que escojan se apoderará de ustedes y los esclavizará. Tal cual Pablo lo dice. Si está en nosotros en escoger qué deseamos hacer en nuestras vidas, qué deseamos hacer y a quién queremos servir. Si queremos servir a este mundo, si queremos seguir sirviendo y haciendo las cosas que el mundo nos da, y también hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Cuando tengo tiempo leeré la Biblia, cuando pueda iré a la iglesia. O hay alguien que necesita, pero ahora no tengo dinero, no puedo hacerlo. Quizás más adelante. O yo no puedo ayudar a nadie porque no tengo las posibilidades económicas de ayudar a nadie. No, no, no. Errado, errado, errado. Para hacer la voluntad de Dios, solo basta tener ganas, querer hacerlo.
tener fe de querer servir, tener fe en Jesús y querer servir como Él lo hizo. No necesitamos dinero, solo necesitamos querer hacerlo. ¿Cómo? Les dije, con muchas cosas que Dios nos da. Para empezar, aprendamos a ser más amables con las personas. Donde vayamos, donde estemos, siempre con una sonrisa en la cara, siempre tratando de ayudar y servir a quien necesita. Qué agradable es ver a alguien con una sonrisa. Nos ayuda hasta sentirnos mejor. Si alguien quiere entrar al bus para subir, pues darle pase que entre. Ya me llegará mi momento. Lo importante es que estoy haciendo la voluntad del Padre. Si veo que alguien necesita y tiene frío, pues me sacaré la casaca y se la daré. Ya algún momento tendré la oportunidad de yo tener. Pero yo quizás tengo hogar, pero esa persona no la tiene. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Se me presenta un problema. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué haría? Pues hay que orar. Hay que orar y a través del Espíritu Santo Dios nos va a guiar qué es lo correcto, qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Como algo que compartí con ustedes, creo en algunas lecturas atrás, acerca de si debemos usar o no la máscara, ¿verdad? Si debemos usar o no el tapaboca. Pues algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Lo que a mí me parece que creo que sí, o me parece que creo que no. No sé, voy a pensarlo. No. Debemos hacer lo que Jesús haría. Si Jesús estuviera con nosotros, ¿qué nos diría? ¿Qué nos enseña Jesús a través de las palabras? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que hay un virus en el ambiente. Sabemos que muchos se están contagiando. Y que podemos ser portadores. Todos podemos ser portadores de ese virus. Yo no quiero ser la causante de la muerte de alguien. O la causa de que alguien se enferme. Por eso, amando a mi prójimo y haciendo lo que Jesús me dice, pues Jesús nos dice, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. Entonces voy a protegerme, cuidarme, lavar las manos, lo que esté en mi alcance, para cuidar también a los demás. Porque no quiero enfermar a nadie, ni a la señora de la esquina, ni a mi vecino de la otra casa, ni a mi familia. No quiero que nadie se enferme. Quiero que todos estén bien y sanos. Es lo que Jesús nos dice. Amen a su prójimo. Entonces, amando y respetando a mi prójimo, trato de cuidarme y protegerme, para protegerlos a ellos también. Entonces, en cada acción, en cada decisión, en cada problema que se nos venga a la mente, tenemos que pensar, ¿qué Jesús nos diría? ¿Qué Jesús nos dice a través de su palabra? ¿Qué Jesús nos enseña? Cuando siempre hacemos las cosas como Dios nos dice, como Jesús nos enseñó, hacemos las cosas como Él nos pide, nos sentimos una gran tranquilidad nosotros, porque estamos haciendo las cosas tal y como el Padre nos pide. Estamos seguros que de esa manera nos vamos a sentir felices y tranquilos porque estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide y también estamos protegiendo a las otras personas y cuidando a las otras personas. Entonces, no importa qué decisión sea, pequeña, grande, mediana, toda decisión, todo pensamiento, toda acción es importante que vaya siempre a través de la oración. Que no seamos nosotros los que tomemos las decisiones, sino que sea nuestro Padre quien la haga. Por eso siempre es importante la oración. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Jesús siempre oraba. Jesús siempre le preguntaba al Padre, guíame Padre, ayúdame Padre. Jesús fue un claro ejemplo de lo que debemos ser. Jesús es nuestro modelo a seguir. En toda decisión y toda acción que vayamos a tomar, Él es el que nos dio el ejemplo. Él vino acá a la tierra para enseñarnos muchas cosas, para hablarnos del Padre, para hablarnos
de la fe, de la importancia de que es creer en nuestro Padre amado, de cómo llegar a Él, de la importancia del bautismo, de la importancia que es estar cerca a Él haciendo su voluntad para que podamos dar frutos. Entonces, nosotros no nos queda más que, así como Jesús nos mostró el camino, seguirlo, hacer exactamente lo que Él hizo. Cuando Jesús dice yo soy el camino, significa que debemos hacer las cosas tal y como Él las hizo cuando estuvo aquí, porque Él es el camino, Él es lo que nosotros debemos a seguir, Él es nuestro modelo a seguir, Él es a quien nos enseña la manera de ser salvos, libres de pecados y de llegar al Padre para poder obtener la vida eterna. Y no solo para nosotros, sino también para de esta manera ayudar a otros. La única manera que podamos ayudar a otros es a través de la palabra, enseñándoles lo que es importante, cómo nos ha ayudado a nosotros, cómo ha cambiado nuestra vida, cómo nos está guiando, cómo nos está dando paz. Ya no guardo más rencor a alguien que me hizo daño, ya no, ya me siento libre y feliz. Miren cómo Jesús a través de sus palabras está cambiando en mí. Y eso mismo tenemos que decirle a otros, para que ellos se sientan también con esas ganas de seguir sirviendo, de querer seguir acercándose a Dios, de querer conocerlo un poco más. Y solo es a través de su palabra y en la relación estrecha que nosotros queramos tener con el Padre. Pero bueno, continuando con lo que Pablo nos dijo, nos dice, el poder que ejercía el pecado en nosotros quedó roto cuando nos hicimos cristianos y nos bautizamos para entrar a formar parte de Jesucristo, cuya muerte desbarató el poder de nuestra naturaleza pecadora. Al momento de aceptar a Jesús, al momento de ser bautizados, nos libramos de nuestra naturaleza pecadora, de ese instinto que tenemos de siempre estar pecando, ya no más, porque a partir de que creemos en Jesús, de que tenemos fe en Jesús y nos bautizamos, eso quedó atrás, el pecado quedó atrás. Ahora soy libre, ahora solo quiero seguir al Padre, solo quiero hacer lo que Jesús me dice. Y entonces, por eso es importante la fe, creer en Jesús, ser bautizados y a través de eso dejar atrás todo lo malo. Todos tenemos la misma oportunidad. Está en nosotros en decidir si lo queremos hacer, si lo aceptamos o no. Simbólicamente, nuestra vieja naturaleza, amante del pecado, quedó sepultada con Él en el bautismo, en el momento que moría. Y cuando Dios el Padre, con poder glorioso, lo volvió a la vida, se nos concedió su maravillosa nueva vida para que la disfrutáramos. Pablo también nos dice, ciertamente también nuestros viejos deseos pecaminosos fueron clavados en la cruz junto con Él, y aquella porción de nuestras vidas que amaba el pecado quedó aplastada y mortalmente herida, de manera tal que nuestro cuerpo pecador ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del mismo, porque al morir al pecado quedamos libres de su dominio y del poder que ejercía en nosotros. Y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que ahora compartimos su nueva vida. Cristo resucitó y no volverá a morir jamás. Murió una vez para librarnos del pecado, mas ahora vive para siempre en inquebrantable unión con Dios. Como sabemos, Jesús murió para liberarnos del pecado. ¿Creemos eso? ¿Confiamos en eso? ¿Tenemos fe en eso? Ese es el primer paso. Segundo paso, si creemos y tenemos fe en Jesús, entonces nos toca ahora seguir lo que Él nos enseña, seguir lo que Él nos dice, seguir lo que Él predica. Jesús, al liberarnos del pecado, nos limpia y nos levanta para poder acercarnos a Dios. Pablo también nos dice, considérense ahora ustedes muertos a la vieja naturaleza pecadora, sordos al pecado, y vivan para Dios, alertas a Él a través de Jesucristo. No dejemos
que el pecado domine nuestros débiles cuerpos. No lo obedezcan más. No se entreguen a los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal, útil al pecado. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo, si tu ojo te hace pecar, es mejor que te lo saques para que puedas vivir? Si tu mano te hace pecar, es mejor que te la quites. Pues de eso está hablando Pablo. No dejemos que ninguna parte de nuestro cuerpo, ni nuestro ojo, ni nuestras manos, ni nuestra mente nos acerque al pecado. Pero ¿cómo me voy a sacar el ojo? ¿Cómo me voy a cortar la mano? No, no se refiere a eso. Se refiere si con la mano estás haciendo daño a alguien, si con tus manos estás haciendo daño a un animal, si con tus manos estás cometiendo pecados, si con tus ojos estás viendo con ojos lujuriosos lo que no debes ver, si con tus ojos estás viendo cosas que te hacen daño, que hacen daño a tu mente, a tu corazón, a tu alma, pues ya no lo debes hacer. Todas esas cosas son cosas que forman parte de nuestro instinto pecador, de nuestra personalidad pecadora, que ya quedó atrás, quedó en el olvido, que ya no existe más. Porque a partir de ahora nosotros tenemos fe en Jesús, fe en Dios, creemos en Él y queremos hacer su voluntad. Queremos bautizarnos y hacer lo que Jesús nos dice, que nos limpie de todo pecado. Basta que tengamos fe y que creamos en Jesús y así será. Y como les dije, si creemos en Jesús, tenemos que guiarnos a través de lo que Jesús nos enseñó. ¿Cómo saber qué es lo que Jesús nos enseña realmente en todas nuestras acciones? Pues para eso necesitamos leer la Biblia. Pero hay dos cosas, como siempre les digo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y demostrarle a Dios que lo amamos en todos nuestros actos, en todas nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, hacerlo en la manera que Él lo hace. Y para eso necesitamos siempre de la oración, para que Él sea el que nos guíe. Luego Pablo nos dice, no comprenden que ustedes pueden, bueno, ya les dije esto, que si pueden escoger, si desean vivir en el pecado y morir, o prefieren la obediencia y ser justos. Lo que escojan se apoderará de ustedes y los esclavizará. Está en la decisión de cada uno. ¿Qué queremos escoger y a quién queremos servir? También Pablo nos dice, así como antes eran esclavos de toda clase de pecados, ahora deben volverse esclavos de lo que es justo y santo, de lo que es verdadero. Y por último, porque si bien la paga del pecado es muerte, como sabemos, por la desobediencia de Adán, todos pecamos y nuestro pecado nos llevó a la muerte, por lo cual todos envejecemos y morimos. Pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo. A través de Jesús es nuestra única oportunidad que tenemos nosotros, todas las personas que conocemos, que tengamos la oportunidad de vivir otra vez para siempre, eternamente, sirviendo y agradando al Padre. Está en nosotros la decisión. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.